Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel y los que profanan el nombre del Señor. La profanación del nombre de Dios se produce cuando se habla de él de forma irreverente y blasfema, pero también se profana el nombre de Dios y a él mismo como ser divino cuando se dice creerle, amarle, pertenecerle o servirle sin que nada de ello sea verdad. Por tanto, se profana el nombre de Dios cuando se usa su nombre o ser en vano, en cualquier forma, para afirmar con falsedad que se habla su palabra en su nombre, o cuando se dice que se le presta un servicio a su obra por comisión de él mismo. Todo ello con la única pretensión de obtener algún tipo de beneficio propio, como el prestigio religioso o alguna prebenda de valor económico o social. Los que profanan el nombre de Dios no son conscientes de la gravedad del pecado que cometen y por el cual serán duramente reprendidos. De ello habla el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento y el apóstol Lucas en el Nuevo Testamento. El remedio que libra de caer en el pecado de profanación es consecuencia del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que cambia la vida y lleva a ser una persona nueva, que honra y teme a Dios para mantener una relación veraz y respetuosa con Él y con sus cosas. Veamos lo que dice el profeta Ezequiel al respecto. Se profana el nombre del Señor cuando uno dice ser de Él sin serlo. Decir ser de Dios sin serlo profana su nombre. Porque cuando alguien habla del Señor con la boca y le niega con los hechos, blasfema su nombre mediante la mala imagen transmitida. La inconsecuencia desacredita el nombre del Señor. Ezequiel 36, 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Los israelitas que iban al cautiverio o que eran esparcidos por las naciones, se autollamaban el pueblo de Dios. Y Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando alguien dice ser de Dios y en su vida lo que podemos ver es muy distinto a lo que viene de Dios, a lo que procede de Dios, esto ofrece una imagen profana de Dios. Cuando alguien se compromete a hacer un determinado bien al prójimo, mencionando a Dios, su nombre, para después hacer todo lo contrario a lo dicho, profana el nombre de Dios. Quien hace tal cosa busca avalar sus palabras, fingiendo una piedad que no tiene. En Jeremías 34, 15 al 16 se dice, y vosotros os habíais convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando libertad a su prójimo, compacto en mi presencia, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, al tomar cada uno a su siervo y a su sierva que habéis dejado libres, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Para aparentar piedad, se comprometieron ante Dios de hacer cosas en su nombre, de hacer cosas buenas en su nombre. Pero no solo no las hicieron, sino que sucedió lo contrario. Al profanar el nombre de Dios, negando con los hechos lo dicho por la boca, bien por maldad, desobediencia u otra causa, se ofrece una imagen distorsionada, falsa y negativa de Dios. Ezequiel 36,
21. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Aquellos judíos que iban por las naciones daban una imagen tan mala con su conducta, tan mala, que al mismo tiempo ofrecían una mala imagen del Dios al cual ellos decían pertenecer. ¿Cuánta gente hoy también da una mala imagen de Dios con sus vidas? No hay peor enemigo de la fe, del cristianismo, del pueblo de Dios, que aquellos que se llaman cristianos, que se llaman seguidores de Cristo, pero hacen su propia voluntad, viven en pecado. Ezequiel 36:17. Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Contaminar lo que está a nuestro alrededor con nuestras vidas. Eso es lo que hacían los judíos. Contaminaban su entorno, donde quiera que éste estuviera. Lo contaminaban con sus vidas. Y por supuesto, con sus bocas, al contaminar con sus vidas lo que ocurría con sus bocas, desacreditaban al Señor. Quien profana el nombre de Dios no tiene la bendición del Señor. El Señor no le cuida ni le protege en ninguna forma. En otras palabras, Dios no está con aquellos que usan su nombre en vano, con aquellos que le profanan. Ezequiel 36:18-23. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Donde quiera que fueran los judíos, allí les seguiría alcanzando la maldición de Dios, porque ellos no cambiaron por el juicio de Dios. Tuvieron que salir de la tierra prometida, pero no cambiaron. Siguieron siendo los mismos. Se llamaban pueblo de Dios, pero siguieron siendo los mismos. Y por tanto allí les siguió alcanzando la maldición divina. Las vidas claramente malditas de los judíos esparcidos por las naciones daban que pensar a sus habitantes. Los gentiles podrían decir a los israelitas: ¿por qué vuestro Dios os ha echado de la tierra que os dio y os ha traído hasta aquí? ¿Por qué? Tiene que haber una razón por la que vuestro Dios os echó de vuestra tierra. Tiene que haber una razón por la que vuestro Dios está en contra de vosotros, por la que vuestro Dios no os bendice. Las naciones podían preguntarse esto y decírselo sí a los israelitas. Ezequiel 36:15-19. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Desde que los judíos fueron echados de su tierra en los distintos momentos, y finalmente en el año 70 después de Cristo, donde quiera que han vivido, han sido menospreciados e incluso perseguidos por las naciones. Detrás de todo esto estaba la maldición divina
que acompaña a los desobedientes, que acompaña a los profanadores del nombre de Dios. Se llega a ser del Señor. Esta es la otra cosa que nos dice el profeta Ezequiel. Se llega a ser del Señor de verdad, de forma real, por su gracia soberana. La salvación y bendición divina no es recibida por merecimiento propio, no es por obras, no es por algo que el ser humano puede hacer de sí mismo. De sí, el hombre está muerto en delitos y pecados. Y el pecador no merece nada. Hay personas que se quejan de Dios. ¿Dónde está Dios? El pecador no merece nada. Lo único que merece el pecador, lo único que merece la paga, lo que merece el salario que merece el pecador es la muerte. Es lo único que merece el pecador. Por tanto, aquellos que se quejan de dónde está Dios cuando pasa alguna desgracia o cuando no hay bendiciones, deberían preguntarse qué es lo que merecemos los seres humanos de sí, por lo que somos de sí, por lo que somos por naturaleza. Y lo único que merecemos es el castigo divino, la muerte. Ezequiel 36, 22 y 32. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Mirad, no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. La salvación que vendría no era por ellos, era por Dios, por su promesa, por su nombre, por todo lo que él había dicho a Abraham y confirmado después a David, por sus promesas eternas. Por esta causa Dios iba a traer alguna forma de salvación temporal y terrena al pueblo de Judá, haciéndoles volver del cautiverio. No es por vosotros, no lo hago por vosotros. Ezequiel 37, 1 al 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. La bendición de Dios vendría sobre su pueblo, como si estos fueran un montón de huesos secos, desparramados por la tierra. No había en ellos ningún tipo de merecimiento. La mano de Jehová vendría sobre ellos. La salvación y bendición divina es dada por el nuevo nacimiento, por la obra de Dios a través del Espíritu Santo en los corazones. Por esta obra, Dios cambia la vida a las personas. Ezequiel 36, 24 al 27. Yo os tomaré de las naciones y de todas las tierras. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias e ídolos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré uno de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y preceptos y los pongáis por obra. La obra regeneradora del Espíritu Santo, lo que se llama en el Nuevo Testamento el bautismo del Espíritu Santo, profetizado aquí por Ezequiel,
pero también por Joel, el bautismo del Espíritu Santo, la obra de Dios en los corazones. Como diría Juan el Bautista, yo bautizo en agua, pero viene tras mí quien es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu, simbolizado en el Antiguo Testamento de la manera que hemos leído. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El Espíritu Santo, cual agua del cielo, caería sobre los elegidos de Dios para cambiarles el corazón, para hacerles nuevas criaturas. Esta obra soberana de Dios, esta obra de gracia de Dios, era dada por Él, por su voluntad y nada más que por su voluntad. Ezequiel 37, 3 al 6. Y me dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Así es el hombre pecador antes de que Dios venga a su vida. El hombre en su condición natural es como un montón de huesos secos. Es el Espíritu de Dios quien viene a él para darle vida, como agua que cae del cielo sobre una tierra seca, árida, en la que no hay nada, no hay hierba, no hay frutos, no hay nada. El agua que da vida, que cae sobre lo seco para darle vida. El ser humano llega a ser creyente, llega a ser hijo de Dios por la obra de Dios. Pondré tendones sobre vosotros. Evidentemente esto es una metáfora, siguiendo la idea de que el ser humano es como huesos secos. Pondré tendones sobre vosotros. Pondré sobre vosotros carne. Os cubriré de piel. Y ahora dice, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es el Espíritu Santo el que nos hace ser pueblo de Dios y como consecuencia de ello hace que nosotros le tengamos a Él, a Dios, por nuestro Dios. Nuestra actitud de fe es la consecuencia de la obra de Dios. Es la consecuencia de la obra que Dios previamente ha hecho en nosotros. Ezequiel 36, 28 al 29. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Todo aquí es gracia pura de Dios. Todo es dado por Dios. Aquí se está hablando evidentemente de una salvación terrena y temporal con el regreso del cautiverio de Babilonia a Judá. Pero todo esto sucedería por la obra de Dios, al igual que la salvación, porque todo esto era un símbolo de la salvación que Dios había de darles a ellos, a los escogidos, entre aquellos que volverían,
como también hoy día Dios da a sus escogidos de entre todas las naciones del mundo. Ezequiel 36, 30 al 31. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Cuando un creyente mira atrás, es para avergonzarse. Un creyente, un hijo de Dios, sabe que todo lo que ha sucedido en su vida es la gracia pura de Dios. Y si mira atrás, es para avergonzarse. Cuando una persona que se dice creyente mira atrás, mira al tiempo anterior a ser hijo de Dios y encuentra cosas para enorgullecerse, mala cosa. Porque antes de Dios en nuestras vidas solo había huesos secos. No había nada más. Solo huesos secos. Y nadie puede enorgullecerse de haber sido un hueso seco. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel y los que profanan el nombre del Señor. Y hemos dicho que se profana el nombre del Señor cuando uno dice ser de Él sin serlo. Es una profanación por blasfemia en la que se usa el nombre de Dios para decir que se hará el bien a sabiendas de que se hará el mal. Quien lo hace no tiene la bendición del Señor. El Señor no les cuida ni les protege, no está con ellos. Sus vidas son una contradicción deliberada. Dicen una cosa y hacen otra muy diferente. Se llega a ser del Señor de forma real por su bondad y gracia soberana, no por merecimiento. El hombre está muerto en delitos y pecados. Es por el nuevo nacimiento, por la obra del Espíritu Santo, que nos cambia la vida, que una persona llega a ser un hijo de Dios. Es Dios quien nos hace ser su pueblo, nos hace formar parte de su pueblo. Y al hacerlo, nuestra respuesta de fe es la consecuencia de esa obra anterior de Dios. Porque Dios nos hace suyos, nosotros después decimos Padre nuestro, nuestro Dios. Entonces es cuando le tenemos a Él por Dios. En Mateo 23, 2 al 6, se dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Este texto del Nuevo Testamento nos sirve como colofón a todo lo que hemos dicho. Así como los judíos en el Antiguo Testamento profanaban el nombre de Dios, seguían haciéndolo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús. Los fariseos y los escribas profanaban el nombre de Dios. No habían aprendido nada. Seguían haciendo lo mismo. Que Dios nos libre de este pecado, de profanar el nombre de Dios. Y no olvidéis que el gran remedio para no hacer nunca esto es ser genuinos, ser auténticos, ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, con nuevas vidas, con nuevas mentes, con una nueva forma de entender y de ver las cosas, con una nueva forma
de vivir. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Porque por tu obra en nosotros, por tu obra de luz, hemos visto. Por tu obra de vida, te oímos, te vemos, caminamos siguiendo a tu Hijo. Gracias, Señor, por esa obra de vida que nos ha hecho ser lo que somos, creyentes en Cristo, discípulos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra, porque por esa obra vamos por la senda estrecha, por el único camino, verdad y vida que nos lleva a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este año que ha pasado, 2024, y por este nuevo año que tenemos de vida, que es una oportunidad para amarte y servirte en todo. Gracias, Señor. Gracias por la salud que has dado a muchos hermanos, por el cuidado que has tenido con personas que estaban enfermas, en hospitales, en sus casas, operados, con accidentes. Gracias, Señor, por todo esto. Te suplico que en este año sigamos viendo tu mano, oh Padre, especialmente los que tenemos que ser operados o los que tienen que seguir tratamientos médicos. Señor, sé con todos tus hijos y que tu gracia y tu bendición sea con nosotros en todas las formas en que tú muestras esa gracia y esa bendición. Ayúdanos, Señor, a percibirte en nuestras vidas, a sentirte cerca, siempre. Gracias, Señor, por todo, una vez más. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.